3, 2, 1. Bienvenidos sean todos a una edición más de este ciclo de charlas que denominé Buenas Charlas, que ando teniendo con gente copada del ambiente musical. Y esta vez me acompaña ni más ni menos que el guitarrista, compositor y cantante de la banda de indie pop, indie rock de Crayolas. Además también es DJ, productor y uno de los conductores de uno de los podcasts más entretenidos que existen ahora mismo, que es Suena Mal. Este es Walter Riffler. Aquí está. Gracias, amigo, por esa presentación. Si tenía lo acá anotado, así para no olvidarme de Ah, algo. Pero seguramente me olvidé de algo. O sea, de todos los cargos que acabé de mencionar, haces algo más aparte de todo eso. no, yo creo que con eso cubriste todo. ¿Sí? El grupo, el podcast, que es donde vamos a decir que está toda mi energía ahora que estoy encerrado. Ujú. Y nada, siempre hago música también solista. Espero que vea la luz pronto. Y eso, O no hay sea, mucho. toda tu energía dedicas entonces al arte. O sea, puedes decir que eso es así. Es como full time todo eso. Sí, como le dicen ahora al entretenimiento realmente, porque si leemos así al podcast y eso es como para entretener más que nada. Y sí. Y, a ver, o sea, nunca le hice esta pregunta a nadie y no sé por qué pienso que es una buena idea preguntarte esto a vos. ¿De qué signo sos? Yo no soy muy de seguir eso, pero O- hace no tanto me empezaron a explicar esas cosas, cómo afecta. Yo soy Géminis, Ujú, pero me explicaron otra vez que hay un montón de asuntos, de ascendente y no sé qué asuntos, y que no sos otra vez del todo eso. ujú. Entonces como que se complica y no sé bien O sea, ¿cómo te... en qué creer. Pero podría decir que de todo lo que te llevan a explicar, ¿crees en algo de eso o no tanto? Y sí, ponerle que ha de tener su explicación científica, ha de haber un tipo de magnetismo que de algún modo, lo que sea que pase allá, mueve le mueve a la gente, ¿verdad? Que controla el agua que hay en el cuerpo y ha de haber ahí un tipo de magnetismo que te puede volver argel o predispuesto a ciertas cosas. ¿Puede ser? Y ese tema, tipo, si te preguntan, o sea, ¿crees, por ejemplo, en... Si es que te preguntan en qué hora naciste, por ejemplo, en ese tipo No, de no, coincidencias ya, sí. no. Y no creo lo que sean esas cosas realmente así. No creo que nadie esté prearmonizado a ser de ningún tipo. O No sea, creo mucho en eso. es como que casualidades nomás, es como generalidades y de por ahí alguna le pegan y es así como que de eso se agarran de por ahí. O sea, Claro, claro. ¿y qué sería si algo que vos crees y que de por ahí podría ser motivo de burla por la gente, por ahí así como de por ahí gente que cree en el horóscopo, no sé, vos tendrías así como algo en lo que crees y la gente Sí, como que... sí, claro. Siempre justamente en el podcast es así ponerle que hablamos de algo sobrenatural o de algo que pasa en estos tiempos. Y yo siempre le digo referencias de la Biblia a Murilo, que es el otro conductor, y Ujú. él frita, ¿entendés? Se raya siempre que le salgo con eso, ¿entendés? Sí, yo creo en esas cosas, creo así en esas escrituras antiguas. Creo que realmente la gente antes estaba así como conectada todavía con los inicios y podía ver cosas que hoy ya no podemos ver. Entonces creo en eso, creo en la existencia de muchas cosas realmente. O sea, es muy largo hablar de eso. No, y creo que podrías, no sé, explayarte por lo menos en una, así tipo alguna teoría, no sé si llamarle ni conspiranoica, no sé. Mira, por ejemplo, creo muchas de las profecías bíblicas para el futuro, Ujú. pero al mismo tiempo creo que también eran profecías así del pasado de la gente que escribió. Creo que es así como leyes que no afectan que sea presente o pasado o futuro, ¿entendés? Que siempre se van a repetir. Como de eso que pasa, por ejemplo, en la guerra de Medio Oriente, que ya pasaba cuando eso. O sea, Creo que esas cosas siempre van a existir, ¿entendés? Que ya está todo escrito y que uno puede encontrar ahí. Creo en todo ese tipo de cosas. podrías decir que sos creyente de la Biblia o no tan, Sí, no, ok. sí, creo en eso, pero al mismo tiempo no soy una persona religiosa, entonces no descarto tampoco las otras teorías y también creo
no sé, en algo que desmienta eso de repente. ¿Creías o seguís creyendo, por ejemplo, hasta ahora en las profecías de Nostradamus, por ejemplo? No, vos sabés que no, nunca, no creo que nadie en estos tiempos tenga, tenga realmente visiones así de no sé, que pueda haber el futuro, luego no creo, porque no creo luego en que haya un futuro. Creo que uno de repente puede agarrar y te va con un adivino y te dice un posible futuro, Sí. ¿entendés? Pero hay millones. El futuro de Vidal son millones y él te dice uno de los millones de caminos que se pueden tomar. A lo Doctor Strange por ahí. Exactamente. Esa es una manera cultura pop de ponerle. Sí. Y yendo para otro lado, antes de Crayolas, se te ubicaba más en tu faceta de DJ y gran fanático del hip hop. O sea, ¿se puede decir que es tu género favorito o ahora ya no tanto así? No, sí, definitivamente es. Y la razón por la que, gracias a eso, pude descubrir un montón de bandas que después influenciaron de Crayolas es porque, no sé, al tener que hacer beats, de repente, no sé, usando samples y esas cosas, uno termina pasando horas escuchando música para encontrar así ese motivo, esa chispa de creatividad, y ahí conocí un montón de cosas. ¿Y cómo empezó eso? ¿Cómo empezó tu atracción hacia el hip hop? Em, Viajé a Estados Unidos en el 2012 al terminar en el 2011 al terminar el colegio y me di cuenta que allá era eso gigante y era lo que estaba pasando y ya no me estaba luego conectando tanto, vamos a decirte, con la música que escuchaba antes, que de repente eran bandas punk y eso. En ese momento de mi vida eso no me estaba hablando. Entonces empecé a escuchar, qué sé yo, lo clásico de esa época que era el 2010. En ese entonces lo que se consumía, que Kanye West era fuerte, era Lil Wayne era fuerte, Drake empezaba. Empecé por ese rap más mainstream y Sí. era también un año, ese año del 2010 al 2012 fue un año que empezaba toda una nueva cultura, Tumblr, todo lo que hoy se le conoce como streetwear y esas cosas. Empezaba esa nueva cara que se volvió mainstream hoy. Sí. Aparecían nombres así como Mac Miller, la gente por fin era en el rap, era totalmente independiente, subían sus videos a YouTube y volaban millones de reproducciones. También empezó Tyler, the Creator y toda esa movida en ese tiempo, entonces era todo era lo que había para descubrir en ese momento. Y pero fue así, viajando fue como que... Claro, y entrando a internet, ¿verdad? Fue así que, hija de puta, me movió y después descubrí que la música era sampleada. Y ahí me voló más la cabeza y empecé a escuchar ahí las raíces. Empecé a escuchar rap de los 80 primero y como que estaba todavía en pañales y no me llamó mucho la atención. Pero después escuché rap de los 90 y ahí la complejidad y lo mínimo que eran los beats, pero la cantidad de cosas que pasaban otra vez así. Porque los beats de los 90 son así un sample perfectamente lupeado o recortado, una batería que te pega detrás de la cabeza Sí. y es suficiente y ya, y no te cansa, ¿entendés? Entonces ahí dije, no, yo tengo que hacer esto. Y ahí como que, porque yo tocaba guitarra eso antes cuando era chico, pero no, Ujú. lo mínimo, ¿entendés? Tocaba cuatro acordes, tocaba Ramones y nada más. Pero cuando empecé a querer hacer beats, me bajé un GarageBand y me metí en el mundo de producir y esas cosas para poder hacer beats. Y al final beats o grabar música acústica no es muy diferente, al final es música. Claro. Entonces como que ahí me conecté con eso y fueron así, empecé a hacer instrumentales y unos años después de haber pasado muchísima música, por así decirte, porque cuando volví dije, ya piro, voy a ser DJ en Asunción, no sé cómo voy a empezar, voy a hacer fiestas o lo que fuese. Que justo también en el 2012 acá empezaba a gestarse esa movida en el centro y se empezaban a hacer fiestas así con DJ, ponerle el poniente, esas cosas. Sí. Entonces fue así,
perfecto, todo encajó y empecé a hacer mis fiestas también. ¿Y cómo empezaste así? ¿Cuál fue así la primera fiesta que hiciste, por ejemplo? ¿Te acuerdas de eso? Bueno, em, dos compañeros de colegio míos ya estaban pasando música. Una es Ayelen Banumbek Sí, Ayelen. y el otro es Murilo, con el que hago Suena Mal, Murilo Oliveira, Ujú. que él pasa música electrónica y siempre estuvo en esa movida de que le conozco. Y Aye empezaba a pasar así sin pop y esas cosas con sus otros amigos. Y entonces, nada, hice una fiesta con ellos. Yo pasé hip hop, ellos pasaron cada uno su estilo. Y ahí Buenísimo. uno va conociendo el circuito y después le conocí a otras personas que pasaban música, a Pablo de Temprano, a Diego de Tempranos, a Chavo de Sonido Chuli que pasaba música y a Inclu- Lucas Huede que hacía Bolivia en ese entonces. Inclusive llegaste a pasar música en Bolivia, ¿verdad? Sí, también. Y... Y al final te tiraste más hacia el indie con The Crayolas. O sea, ¿en qué momento, cómo pasó eso? O sea, ¿cuál es la historia ahí detrás de ese vuelco? Si es que ahí. Bueno, y nada, yo estaba pasando música, eso, y empecé a escuchar otra vez, vamos a decirte, bandas. Empecé a escuchar otra vez bandas y me metí en toda esa movida, vamos a decirte. Descubrí Capture Track, que es un sello Ujú. discográfico donde estaba Mac DeMarco. Sí. Mac DeMarco vendría a ser lo más diferente que hay en ese sello, porque el resto de las bandas de Capture Tracks tienen una similitud que va del jungle pop al post-punk, pero son bandas súper guitarrísticas, vamos a decirte. Sí. Son bandas así súper guitarrísticas como Beach Fossil Dive, Real Estate, eh, Wild Nothing. Entonces, yo ya conocía bandas parecidas como The Drums y esas cosas, Always, pero cuando escuché lo que había en Capture Track fue así, me veo haciendo este tipo de rock si es que vuelvo a considerar tocar. Y mucho tiempo escuché y no estaba componiendo, no estaba haciendo nada, no estaba haciendo nada de música hasta que un día, por A o B motivo, agarré la guitarra así para sentirme bien y salió Full Skate. Y obviamente lo primero que Eso lo hice los hiciste cuatro. y lo hiciste solito, eso. Sí, eso fue en el 2016. Y Ujú. le programé a la batería y a la música con la simplicidad, porque no quería luego complicar, porque pensé en la posibilidad de que podía llegar a tocar con alguien. En ese entonces no tenía yo banda ni nada. Y hice los cuatro acordes, hice la famosa punteadita, vamos a decirte, por así decirlo. Ujú. Y nada, se sentía bien. Y guardé la música, ¿verdad? Y tuve ahí en mi WhatsApp. En ese entonces le mensajé a otros amigos y le dije, hey, pegaría hacer un grupo así, ¿verdad? Nadie me dio mucha bola en ese entonces. Después seguí escuchando así, eh, seguí escuchando esa clase de música, todo, y como que ya me sentí con más confianza, ya entendía mucho más la fórmula de ese estilo de música, y ahí hice 1978. Y Siempre ahí ya solo tenía todavía. dos, sí, tenía dos músicas. Ujú. Me fui a pasar música a Sirius, que es un lugar que estaba ahí sobre Cerro Corá, Sí. donde se hacían fiestas. Eso me fui a pasar música un día, y antes de la fiesta que iba a pasar música yo, hubo un concierto de hardcore. Y Fernand estaba saliendo de ese concierto cuando yo estaba entrando. Ujú. Y mi conexión con Fernand es la siguiente. Cuando era más chico, yo tenía un amigo en común con su hermano. Entonces yo le conocía a Fernand. Y yo sabía que él andaba en skate, yo andaba en skate en ese entonces, él escuchaba punk, yo escuchaba punk, pero no éramos amigos, no sabíamos nomás la existencia de otro. Sí. Entonces Fernand me dice, hey, fulano, vos sos fulano, ¿entendés? Fulano que yo le conocía, ¿entendés? Sí, no sé qué puta, hija de puta, ¿qué se hizo de vos? No sé qué, ¿entendés? Nos encontramos así, yo le dije, boludo, ¿en qué andabas? Vos tocás la batería, y ahí me contó que tocaba la batería en Luison y eso. Entonces, genial, ¿verdad? Yo le dije, venía a mi casa el lunes, y Fernand se fue a mi casa el lunes, y yo le dije, hey, yo me gustaría hacer un grupo de esta onda, y le puse el vinilo de drums. Y él me dijo, ya está. Y era súper, Fernán es así, escucha punk clásico, ¿entendés?
así setentoso, tipo Vascox, eh, Ramones, ¿entendés? Que es un toque simple, ¿entendés? Entonces le hice escuchar y esa música tiene muchísimo de ese espíritu clásico. Pero, Entonces a él pero, le copó pero se podría decir que en aquel entonces él no conocía esa movida todavía. ¿O sí? todavía, Ah, todavía. Pero obviamente eso no es tampoco nada nuevo. Hay mucho clásico, qué sé yo, Talking Heads y eso que tiene mucho de eso. claro. Entonces, bueno, genial. Él me dijo, bueno, vamos a ensayar esto y aquello. Entonces le escribimos un socio para que sea el bajista y vamos a hacer tres. Y al final no se dio con este amigo. Entonces surgió otro nombre que era el nombre de Kenji, un amigo que quizás le conozcas. Ujú. Sí, suele ser remera, sí. Sí, sí. Y al final, otra vez, no me acuerdo qué historia hubo, pero no podía llegar ese día. Y Fernán se fue con Ana Paula, que era su novia en ese entonces. Y le digo, hey, le voy a decir a Ana que toque, ella más o menos sabe las notas y esto. Dale, genial. Nos juntamos, probamos los dos temas, salieron al toque, los dos temas. Y entonces fue así, bueno, ya está, este es el grupo, este es el trío. En Nice. esa misma semana que íbamos a ensayar, yo le había escrito a R, a Martín, que es el guitarrista, el otro guitarrista, también para que toque el bajo, para que prueben el bajo, como le había escrito al otro socio también. Sí. Y no me acuerdo por qué razón, porque entró Ana Paula, ya no le avisé nada a R y después él un día me escribió y me dijo, hey, boludo, ¿qué pasó? Y yo le dije, hija de puta, ya tenemos bajista, pero te animaba a probar la otra guitarra, ¿entendés? Y él me dijo, dale, sí, sin corte, ¿entendés? Y ahí entonces probamos y terminamos siendo los cuatro en ese entonces. ¿Y R y Ana Paula ya tenían banda antes o es como su primera banda también? No tenían bandas antes. Y, y ninguno tocaba luego ese, o sea, Ana Paula, por ejemplo, no tocaba ese instrumento. Ella tocaba batería así para divertirse y R sí que no, creo que no tenía ningún lazo con la música en ese entonces. Qué loco. ¿Y, Y es ahí el de Crayolas de ese entonces hasta el 2019. y por qué de Crayolas? ¿Por qué el nombre? No sé, esto le habrán preguntado mil veces, pero yo Miles de veces. personalmente no sé. Así. Y hay una razón, ¿verdad? Pero simpático, nosotros tanto me preguntaron que yo dije porque a Homero se le quedó una crayola en el cerebro nomás ya. Pero en realidad es... Yo estaba pensando nombres y obviamente venía con los nombres más sofisticados, pero que se escuchaban estúpidos, parecían así banda de metal noruego, ¿entendés? Quería tirar nombres así no sé, ¿entendés? Con pronunciaciones muy locas que no eran nomás. Tenía que ser algo simple y tenía que ser algo, vamos a decirte, nostálgico. Ujú. Y estaba cambiando de canal y vi el logo de MTV viejo, que era así, la M, y se pintaba con una crayola encima. Mm. Entonces rápido mi cabeza hizo tipo The Drums de Clash de crayolas. Y ya está, tipo, no le pensé mucho. Y el resto ni se opuso. No, Nadie dijo nada, tipo, de crayolas. Ya está, buenísimo. pero ¿cuáles eran así otros nombres, por ejemplo, que te acordás que No, eran podrían haber las sido? cosas más estúpidas, ¿entendés? Que, tipo, ya ni recuerdo, ¿entendés? Parecía así el título de una película de Thor, ¿entendés? Así, parecía un, ¿entendés? No sé. Y yendo un poco más para ahora, ¿verdad? Lanzaron en enero su segundo álbum, Postmodern Days. Discazo, por cierto. ¿Cómo fue, Gracias. ¿Cómo fue la sensación de haber sacado este álbum así en plena pandemia? O sea, ¿cómo se sintió? Fue así uno de los pocos grupos que sé que sacaron música acá en Paraguay, al menos en plena Sí, pandemia, así sin poder girar por ningún lado. sí. Simpático fue eso porque cuando yo empezó la pandemia, justamente, yo había vuelto a Estados Unidos en el 2020, en enero, y me di cuenta ahí que estaba pasando eso el coronavirus y eso. Y yo le dije a todos, hey, tendríamos que hacer un disco, porque después se pueden cerrar todas las cosas, eso. Y todo el mundo me, no, vamos a esperar, vamos a esperar. Y yo dije, no, hay que hacer un disco ya, porque después no sé, ¿entendés? No sé. Y las cosas estaban bien económicamente también para el grupo en ese momento, entonces era el momento de hacer el disco y empecé a componer, empecé a componer.
Y yo ya tenía ese disco, tenía casi terminado. Tenía Lo Vinci, que ya había sacado antes. Tenía Walking in the Night, que es el tema con el que cierro el disco. Y Sí. tenía New Order. Y después tenía otros temas que al final se fueron todos a la basura. Hmm. Y cuando empezó la pandemia, empecé de nuevo a componer el disco. Y una semana, o sea, ya estábamos grabando el disco así. Y una semana antes salió Look at the Sun y Discos Tú. Y ahí se cerró así el material y bueno. Y para mí era importante porque ya hacía 2 años que nos sacábamos, o no sé cuánto que nos sacábamos música nueva. Y yo sentía también así como que hicimos el EP, pero todavía no pude hacer física toda mi visión de lo que yo quería hacer musicalmente. Después hicimos Vinder, que ya estaba más cerca, pero todavía faltaban ciertas vivencias y cierta experiencia como para realmente poder sonar como yo tenía en mente. Y con este disco yo sentí que, ok, ya estoy más. Me estaba apurado por hacer porque me quería probar que podía hacer física mi visión de cómo quería que suene. Sí. Yo creo que se logró en cierto aspecto, entonces así como que, bueno, ahora voy a tomarme el tiempo, voy a descansar y voy a tomarme el tiempo para componer otro disco. Ya estás pensando así en el siguiente. Sí, ya tengo temas nuevos encima. Y tampoco Eh, no para entonces. Pasa que no hay mucho para hacer también, uno está encerrado, ¿entendés? Y entonces, obviamente, siempre que me inspiro de algún modo, sea viendo un documental, una película, escuchando música o lo que fuese, ya después trato de, ok, ¿dónde me quedé? ¿Entendés? Igual me quiero centrar así en lo primerito que dijiste de esta Sí. respuesta que vos ya... No sé si entendí que vos ya pensabas que esto iba a pasar así. Vos ya más o menos vaticinaste que podíamos llegar a encerrarnos. Pasa que cuando llegué, o sea, mi mamá vino también de Estados Unidos, pero se fue por su cuenta de viaje y ella tenía influenza. Hmm. Y ella llegó y me paró no y quedó, ya me dijo, hey, hay una enfermedad, esto y aquello, creo que tengo esto, ¿entendés? Entonces como que acá todavía no había entrado la enfermedad tanto. Para eso fue en enero y en abril fue que ya nos encerramos. Sí, Que fue también gracias a la cuarentena, tuve el disco y tuve Suena Mal. sí. ¿Y cómo te veías? ¿Cómo te verías sin la pandemia? ¿Dónde estarías Y, ahora mismo? Así? ¿Qué faltó pero, hacer? pues no, yo estoy feliz, por así decirlo, o sea, una pena lo que pasa que hay una enfermedad y la gente pasa mal, pero probablemente íbamos a estar tocando muchísimo, ¿entendés? O sea que para mí fue necesario porque viste esa excusa famosa que uno no encuentra el tiempo para hacer las cosas, guau. Sí. Y cuando nos encerraron fue un alivio así directamente. A mí me encanta luego estar en mi casa realmente, no soy una persona de salir mucho. Ujú. Me gusta pasar tiempo acá en mi casa, estar nomás. Y sentí ese alivio de que te digan, bueno, no pueden salir, es así como, bueno, no está en mi control. Ya piro, ¿entendés? Me quedo acá, no está en mi control. Entonces va a hacer lo que podés hacer y no le podías ver a nadie. Entonces busqué a alguien para hacer el podcast, por ejemplo, y que la idea era así tipo terapia y poder hablar nomás con alguien, así de lo que pasa y era el mejor momento para tirar conspiraciones. Porque teníamos una pandemia y iba a haber antenas 5G, ¿entendés qué más querés? Los dos terrores de los últimos 5 años en Internet se hicieron realidad. Y el proceso de creativo, entonces se puede decir así, de la mayor parte de Crayolas es así, pasa netamente por tu cabeza o hay algo así como que componen en grupo, por ejemplo. O sea, ¿cómo se da eso? O sea, Sí, pensé que era... normalmente... No, adelante. No, decime, ¿qué pensaste primero? No, y que pensaba que tipo era así un trabajo en, no sé, en Zapá, famoso, la famosa historia. Estábamos zapando ahí en la sala de ensayo y de repente sale ese tema así de repente. No es tanto así. Eh, no, el EP
fue así meramente en la pieza, así hice todo en la computadora, en GarageBand hice todos los discos de Crayola. Ahí hago todas las composiciones. Y después nos vamos y regrabamos. Pero el EP eh, hice así, pero Vinder, por ejemplo, sí había mucho que no tenía maqueta, que no tenía un instrumental antes. Eran temas que en la sala de ensayo yo tenía ideas y se completaron en la sala de ensayo, como Whenever, como Despertar. Entonces, Vinder sí no tenía así un material que vos podías escuchar y aprender, porque normalmente esa es la dinámica del grupo. Yo hago los instrumentales y le mando al resto o en la sala de ensayo sacamos y cada uno le pone su toque y de repente hay pequeños cambios, pero muy pocos, ¿entendés? Se es muy fiel al demo. Y lo mismo, y con Postmodern Days. Sí, fue enteramente, aunque Lucas de San como que sufrió arreglos, porque antes de... Entró Gea en el 2019 Sí. al grupo, ¿verdad? Entró Gea en los teclados y me ayudó mucho con las voces, ¿entendés? Porque a organizar las voces y a darle un papel a todos cantando. Entonces yo tenía las músicas como Lucas de San y eso, pero nos juntamos a ensayar y a hacer las voces. Hicimos de dos temas, hicimos de Popsy y hicimos de Lucas de San en ese proceso. Y Lucas de San sufrió también un poquito a la hora de ensayar, como que le agregamos ahí unas cosas. Eso. Interesante. Pero después todo fue hecho en GarageBand, así. Y debo decirlo, no niego lo que mi canción favorita del álbum es así, Disco es tú. Lo había dicho lo de mi review. O sea, me gustaría saber cómo surgió así un insight más de cómo surgió la composición de ese tema en particular, por ejemplo. Y eso fue así. No sé, yo escucho mucha música en general, ¿verdad? Y de repente, como no sé mucho de teoría musical o de repente no busco luego copiar ciertas cosas, a veces quiero tener nomás una vibra de algo. Entonces, así como lo viniste y discos tú, eh, yo escucho mucho música soul y música disco. Sí. Entonces, quería combinar eso que escucho con algo punky de repente. ¿Cómo sonaría tocado eso por The Crayolas? ¿Entendés? Y ahí surgen esas cosas, ¿entendés? Trato de siempre componer de la manera más mínima hasta en los arreglos, como para que haya lugar para no sé, ¿entendés? Para imaginar cosas cuando se grabe y nada. Lo Vinici, por ejemplo, yo quería hacer un soul así rápido, tipo un orden soul directamente. Que salió bastante rockero otra vez. Y Discos tú lo mismo, quería hacer una especie de Off the Wall de Michael Jackson y salió eso, ¿entendés? ¿Y por qué el nombre? Bueno, por el personaje de los Simpsons, ¿verdad? Claro, tipo algo groovy. ¿Quién es un personaje groovy, ¿entendés? Sí. Discos tú. La cuestión es que ese sonido de Crayolas choca mucho con lo que veníamos haciendo, pero tenemos muchas cosas de eso todavía. Ahora no estamos tocando en vivo, pero tenemos más temas con ese ritmo, ¿entendés? Y ese tipo de groove y técnicas y que van a salir a la luz, espero. Sí, ¿Quién sabe? creo que con Postmodern Days, en serio, así como que siento que de Crayolas suena así a de Crayolas. Y Claro. algo que había dicho en... Había hablado también de Being There en su momento y había dicho que demasiado me sonaba a Dive en aquel entonces y que Dive había sacado justo ese año o el año anterior así un álbum en el que empezaron a implementar justamente sonidos de vientos y todo eso y ustedes también Ah, metieron así eso, sonidos de vientos y o sea así, estos sí. picos quieren demasiado sonar nomás a ellos o qué onda así, o sea, sin saber nada, sí tenía ese chip en mi cabeza así. Sí. No, en realidad es Beach Fossil, no fue Dive. Ah, sí, sí, perdón. Sí, Beach Pero Fossils, no, tenés eso razón. es mera coincidencia, vamos a decirte, lo de los vientos, esas cosas. Es mera coincidencia. Eh, sí, de repente pasaba también eso, yo no, pero eso yo creo que le pasa a cualquier grupo, ¿entendés? O sea, vos empezás a hacer música y obviamente que
te inspiras más en algo hasta que vos tengas tu propia fórmula. Y cuando tenés tu propia fórmula, ahí empezás a soltar eso y a volverte más original, por así, en todo sentido. Sí, se nota. Y hablando de otras cosas, Sí. siento que tenés una obsesión con los micrófonos. No, eso es mentira. Eso, eso dice Murilo, ¿verdad? Porque siempre le digo, hey, necesito comprar tal micrófono, ¿entendés? Porque, ¿verdad? Quiero hacer el podcast, quiero que suene bien, pero no tengo ni una obsesión y no tengo varios tampoco. No tengo muchos equipos. Tengo lo que necesito nomás. Ok, me tiraron ahí una. Y cierto que una vez te fuiste así tranqui escuchando cumbia al colegio y para retirar tu libreta y te aplazaste así en 15 materias esa vez. Eso es cierto, eso es cierto. Le dije así a un amigo, le dije, hey, buscame, vamos a ir a ver nuestra libreta, ¿entendés? Porque nos avisaron que ya estaba. Y dale, y me pasa y me busca así con música fuerte. Y en realidad no estábamos escuchando cumbia, estábamos escuchando Estar Vivo de Ray Banana Skin por ahí. Imagínate con la buena onda que nos íbamos tomando tereré, así el sol. En ese momento no era sol paraguayo, no había humedad, era así el sol de Florida por ahí. ¿Entendés? Y nosotros estábamos felices así yéndonos al colegio, no sé para qué, esperando que qué iba a pasar. ¿Entendés? Después llegó nuestra libreta y nos fuimos callados, volvimos a nuestra casa. No ¿Qué fue grado, mejor. qué curso fue? ¿Te acuerdas? Eso fue en quinto curso, como le dicen algunos, segundo curso, Sí. O sea, el penúltimo año del colegio. el penúltimo año. Sí. Pero siempre fue así tu antecedente académico, vamos a decirle, o no. O no Sí, tanto. yo no fui muy bueno en el colegio, realmente. No fui buen alumno y no tenía ni un interés tampoco. No sé en qué estaba mi cabeza en ese entonces. ¿Y qué seguiste en el colegio? En ciencias básicas, Ah, nada muy complejo. No, me costaba. El colegio fue un sufrimiento para mí en el sentido académico. O sea, obviamente socializaba, te divertías, estar con tu compañero, pero yo quería escuchar música nomás, nada más. ¿y desde qué momento llega así tu afición por la música en general? No es que así desde chico luego o desde una edad así Siempre. que te hizo Vos clic? sabés que no tengo recuerdo de cuando empecé. Parece que toda mi vida siempre fui así fan de, de, del estereotipo luego del músico, ¿entendés? Yo le veía a Jimmy Page, Led Zeppelin y eso, ¿entendés? Y era así, o documentales. Toda mi vida me pasé viendo esas cosas Quería ser y rockstar. quería, pero no tenía idea, ¿entendés? No tenía idea de qué hay que hacer, de cómo se toca, de nada, ¿entendés? Voluntad nomás. ¿Y cómo aprendiste así a... La guitarra es así como tu primer instrumento, ¿verdad? Sí, es el instrumento, vamos a decir así, por mi instrumento base, pero no, de repente no es el instrumento con el cual compongo siempre. Ujú. Compongo también en el teclado, compongo también en el bajo, que es el caso de Pool Escape 1978, eso. Creo que todo el EP luego empecé en el bajo a componer. Ah, mira. ¿Y eso fue como... Y ¿Tomaste clases para eso o autodidacta? ¿Cómo fue? tomé un año de guitarra, un año cuando tenía por lo menos 10 años, pero fue así pérdida de tiempo, ¿entendés? Sí. Cuando eso no te quería tocar la guitarra, quería que me enseñen nomás a tocar temas que me gustan y quería dibujar, ¿entendés? No prestaba mucha atención, entonces no avancé, no rendí nada. Sí. Y después dejé, y nunca más le di bola hasta, vamos a decir que escuchaba, cuando empecé a hacer el grupo, como que escuchaba así la música y igual ya entendía más o menos qué instrumento era cada cosa, entonces trataba de hacer nomás, así, la manera más ignorante posible. Sí. Pero fue así, entonces... Y cuando volviste a retomar fue ya así como por tu cuenta nomás, ya no es así que tomaste Sí, un por mi curso o cuenta. algo así. Sí, no. Vi mucho concierto en vivo, eso te puedo decir. Me iba a conciertos así y Hmm. veía muchísimo en YouTube conciertos y, y se te queda también viendo. Parece Sí. una estupidez, pero se te queda, se aprende.
¿Y te acuerdas cómo fue tu experiencia con uno de los Major Lazer en Life in Color? Bueno, nada, le dimos ahí al person, a uno de esos DJ, ¿verdad? Sí. Yo no estoy lo seguro ni de quién era, porque yo a Diplo nomás le conocía. Me habían dicho que era Entonces el yo no, morocho, o sea, supongo que era Gillionaire. Gillionaire se sí, llamaba. no sé quién era, ¿verdad? Sí. Pero no me acuerdo si qué fue lo que si le saludamos, le pedimos una foto, pero el tipo así no, tipo, no quería saber nada y tenía una cara de culo, ¿no? Entonces dijimos que era un nazi directamente. Era un morocho nazi. No había nada que hacer. Y así, entonces, bueno, se fueron cada uno por su cuenta y nada. Sí, no. No, pero el tipo está harto, ¿entendés? Viaja todo el día. Un día antes estuvo, qué sé yo, en Perú y después se va a Buenos Aires. El tipo se queda a su casa. Y sí. Y me habías comentado así al privado que hace poco te metiste de lleno al mundo de los cómics, ¿verdad? Sí. ¿Y qué estuviste leyendo, por En realidad ejemplo? leí dos cómics nomás en mi vida. No sé por qué de lleno, pero leí Watchmen, Ah, que me encantó. Simpático. Leí Watchmen y leí Batman el Caballero Oscuro Regresa de Frank Miller, que es el que escribió 300 para los que no saben. sí. Ambos cómics, Watchmen y ese se escribieron en los 80 creo, y ambos son así súper apocalípticos, tipo la calle hay crimen y estamos esperando una bomba nuclear de Rusia y se va a ir toda la puta y así desesperanza y no hay futuro. En ambos es esa. Y tanto disfruté de la lectura que cuando me iba así caminando acá por el centro al vi, veía todo oscuro, le veía los Chespi así, ¿entendés? Y pandemia, ¿entendés? Bomba biológica, y ya era así, ya, no sé, ¿entendés? Tipo, ya, yo me hablaba en mi cabeza como un diario ya, junio 13, la calle huele a muerto, ¿entendés? Tipo, Y si tan lejos de Ciudad Gótica creo que no estamos, tampoco. esa onda. Y nada, vos sabés que es todo un mundo también, porque es arte, ¿entendés? Es arte y, y te transporta, ¿entendés? Te transporta ahí a como ver una película, ¿Y leíste así en físico o en digital eso? físico, Ah, tenéslo. ambos. Nice. Después no leí más ninguno, Ah. porque no puedo equivocarme con mi elección, porque si compro 150.000 guaraníes y no es lo que creía, te rayas. Eh, había un cómic, creo que el Sandman era, que era, había escrito Alan Moore. Alan Moore. Creo que por ahí si compras ese creo que no te vas a equivocar. Yo que no sé mucho de Sí, cómics, ¿verdad? Pero supongo que creo que va por la misma línea. Creo que va por la misma sí. línea. Pasa que yo me tengo que identificar con las cosas también, de repente. Cuando veo una serie, por ejemplo, me cuesta identificarme así. Nunca me gustó, por ejemplo, Harry Potter. No me puedo identificar con Harry Potter, ni con Frodo, ¿entendés? Sí. Entonces, no sé si me he identificado con un hombre de planta, ¿entendés? Tanto como me identifiqué con Watchmen, ¿entendés? Que eran así personas normales nomás que... Sí. Todo un tema. Y a ver, para ir medio cerrando ya. ¿Tenés planeado hacer música fuera de Crayolas? ¿O preferís así concentrar toda tu energía ahí? Em, yo tengo un proyecto solista que vendría a ser hip hop, Ujú. pero no es exactamente hip hop, puede ser lo que sea, no sé qué camino va a tomar. Había lanzado un tema a comienzo del 2020 con Andy de Rai Quitapena, Ujú. que está ahí en Spotify, al buscar mi nombre, que era así un rap bastante clásico. Pero este año yo vivo en el centro y Franco vive acá, Franco del Culto vive acá a unas cuadras. Entonces nos juntamos todo este tiempo, estuvimos juntándonos y él me presentó a Also y a John Lucy, otros dos amigos. Y Sí, estuvimos sí. grabando un par de cosas ahí y la verdad que grabamos un montón de música. Ellos se pasaron también grabando cosas y después así como que, bueno, capaz esto voy a dejar para mí, ¿entendés? Porque yo ya había llevado dos temas que hicimos ahí con ellos. Entonces probablemente va a salir un tema con Franco solista
Ujú. Y probablemente también salga algo de Crayolas de ahí. Ah. Pero no grabaron algo así en conjunto todos, así No, los con cuatro todos en los un perros. mismo tema, creo que no. Ah. No, Ojalá que... te pregunto eso porque justo le había tenido a Young Lucy acá hace un par de semanas, le había preguntado y él me había dicho que estaban formando ahí una especie de Brockhampton paraguayo y ahí con Frango y con otros, también con Alzo. Y no sé si vos Sí. también estabas metido ya también en eso, entonces ahí como que, wow, se me estaba formando el No, rompecabezas nomás ya del supergrupo ahí que sí, estaban armando. yo no estoy como miembro de eso, pero estoy ahí como espectador y no sé si, o sea, creo que grabamos algo todos juntos, por lo menos versos todos juntos. No estoy nomás seguro porque, te digo, demasiada música tuvo corriendo ahí. Y ojalá que salga a la luz algo de eso. Porque hay que practicarle De a que va a salir coreo. por lo menos, no sé, 4 músicas tienen que salir de ahí. Pero así, como tu rol de productor, por ejemplo, hay como material sacado, tipo, hay algún lugar donde se puede escuchar, no sé, algo que hayas hecho así fuera de Crayolas, no sé. Creo que en mi SoundCloud tengo cosas, pero son viejas, son muy viejas. Hmm. Después participé ahí del COVID, Ah, que fue unos mixtapes que pusieron ahí amigos que estaban metidos en los beats, son muchas personas. Paco, está Pilope, está Novique, Pablito, Johnny Kutz. Están un montón de gente. Ahí pusimos 4 volúmenes o algo así. Creo que en 2 o 3 estoy yo, con 1 o 2 temas. No recuerdo bien. Y nada, después tengo planes de ir sacando también esas cosas. Produje y escribí música para otras personas, pero no sé si decir porque no sé si va a haber la luz, ¿entendés? ujú. Entonces voy a esperar nomás que... Pasa que cuando haces con otros artistas de repente que no son cercanos a vos, depende mucho de ellos, ¿entendés? De Claro. dónde va a ir a parar, qué se va a cambiar. Y Está por la pelota en sus último, canchas. y sí. Y por último te pregunto así, ¿cuál sería así tu próximo movimiento? ¿Cuál sería, cuándo sería así la próxima vez que escuchemos así tu nombre haciendo algo? Y yo creo que este año va a salir música, como te dije, como solista y va a salir algo nuevo de Crayolas, probablemente. ¿Vas a así Probablemente va a salir algo. firmado como Walter Riffler o con otro alias? Por ahí? Sí, firmado como Walter Rifler. Yo no soy de ponerme así varios nombres, eso, porque, no sé, me gustaría que la gente busque y se encuentre con todo lo que hago de una buena vez, ¿entendés? Entonces, Y eso más que nada, Walter, o sea, te agradezco por tu tiempo. No sé si querés agregar no, gracias a vos. algunas palabras finales para la amable teleaudiencia. No, no, gracias, gracias. Creo que nunca hasta ahora, así en los años de irme así a hablar con la gente, eso le pude explicar a nadie así bien cómo fue cómo es la onda, vamos a decirte, ¿entendés? Porque siempre son así, hey, ¿cómo empezaste? ¿Por qué se llama de Crayolas? ¿Cómo se conocieron? Y ya está, ¿entendés? Sí, es que, no sé, Nunca se habla no de la les culpo, música. no les culpo, sí que también a los periodistas, y todo, tipo, hay así como que hay que cumplir tiempos y todo eso, y acá como que No, no. claro, no se habla nomás de la música, ¿entendés? Y eso de repente, Sí, eso sí. O sea, trato lo así de hacer preguntas que no haya, no conozco la respuesta, o sea, no trato de preguntar nomás lo que ya sé luego, tipo, leo así, no sé. Algunas notas que le habrán hecho en ABC por ahí o en última hora y no sé. ¿Para qué le voy a preguntar más lo mismo así? Y eso, o sea, buenísimo. eso más que nada, Walter. En serio, muchísimas gracias por tu tiempo. No, Y nada, gracias a vos. Disfruté mucho. vamos a ver eventualmente cuándo sale lo que tenga que salir de vos. Ya está. Gracias. Dale, hijo. Nos vemos. Un abrazo.